El Norte Hoy te informa. Continuamos con más informaciones. En estos últimos 5 meses, de acuerdo al DANE, se ha aumentado la inflación. Ana María tiene más noticias sobre el tema. Sí, señor. Llevamos 5 meses con un índice por encima de las 2 cifras. Es decir, el aumento del salario mínimo en el año 2022 fue el del 10,7%. Pues nosotros llevamos 5 meses en los que ese aumento se lo tragó por completo y lo superó. Llevamos en el 12,53%, según el último análisis que hizo el DANE. Y obviamente en el país, en la nación, hay una preocupación que tiene que ver también con el salario mínimo, que lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, este es el resumen del informe que nos entrega el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, con respecto a la inflación en el país. El DANE reveló a través de su más reciente informe que para el mes de noviembre de 2022 la variación anual del índice de precios al consumidor, inflación, fue del 12,53% y la variación mensual del 0,77%. De acuerdo con la entidad, para lo corrido del año, desde enero a noviembre de 2022, la variación alcanzó el 11,72%. Se trata de la inflación más alta desde el año 1999 y está por encima de las expectativas de los analistas, que esperaban al menos estabilidad en el acumulado que se llevaba en el mes de octubre del 12,2%. El país completa ya 5 meses consecutivos con una inflación de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%. Según las declaraciones de la directora del DANE, Piedad Urdinola, el mayor peso del costo de vida se da por el incremento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que varió de 1,50 y pesa 0,29 puntos porcentuales en la canasta familiar. En el mismo punto encontramos transporte, restaurantes y hoteles, 2 categorías que también tienen mucho peso, declaró la funcionaria. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 27,08%, siendo esta la mayor variación del año. 7:16 minutos, y hay una relación muy importante entre esta nota y la que sigue, mi señor. Sí, porque tiene que ver con el aumento del salario mínimo para los colombianos. Que ya por estos días se empieza a hablar del tema, ¿no? Desde la semana pasada ya están las pujas entre las centrales obreras y las autoridades, que tienen que definir antes del 15 de diciembre por legalidad, aunque si existen de pronto algunas situaciones que no lleguen a esta definición antes del 15 de diciembre, se va a definir o se va a discutir el 19 de diciembre, sería la última mesa de discusión, y allí sí o sí tendría que haber una respuesta ante la nación de cuánto sería el aumento del salario mínimo. Pues le cuento que hay una propuesta de que sea por lo menos del 12%, pero digamos que hay una mesa abierta, muy abierta a esta situación. Hasta el 15 de diciembre, repetimos, hay un plazo para que se pueda lograr entonces concertar el aumento del salario mínimo, que se espera sea por encima del 12%. Que el año pasado fue el del 10%. 10,7% exactamente. Bendito sea Ahí Dios. está. Ojalá se pueda. Esperemos a ver. Mientras tanto, este es el resumen de la noticia. Ojalá para los empleados, pero para los empleadores deben estar pensando en que sea algo moderado y que sea fácil de sostener, que no vaya a generar desempleo. Claro, lo que pasa es que todo es sopesable ante la inflación. Ya estamos aquí descubriendo que la inflación está por encima del 12%, 12,53% de acuerdo al último análisis que realizó el Departamento Nacional de Estadísticas. Entonces, por eso las centrales obreras esperan que el aumento del salario mínimo ya sea por encima del 12%, que es, digamos así, que lo justo o lo equitativo de acuerdo a los índices de inflación. Aquí está la noticia entonces. Recordemos que para el presente año el aumento fue del 10,07%, cifra definida por el anterior gobierno de Iván Duque, un porcentaje que hizo historia, ya que ha sido el más alto que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Pero solo 9 meses después de este histórico momento, la inflación lo absorbió y lo superó, afectando fuertemente el bolsillo de todos los colombianos. Si bien definir el salario para 2023 será una tarea difícil, debido al acelerado encarecimiento del costo de vida, esta puja se convirtió en una de las principales preocupaciones de la economía colombiana por estas fechas. Para definirlo se necesita tomar una serie de medidas que ayuden a contener el incremento de la inflación. Todos los delegados del Ministerio del Trabajo, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez,
Los gremios empresariales y las centrales obreras comenzaron conversaciones el pasado 30 de noviembre. En este proceso ya se definió el índice de productividad para la negociación del mínimo, que será del 1,24%. Cabe anotar que este dato es superior al registrado el año anterior, cuando el mínimo se concertó con un PFT de 1,19%. Por ley, los factores que analizan para la negociación del salario mínimo son el índice de inflación, la PFT, el Producto Interno Bruto y la contribución de los salarios al crecimiento de la economía del país. Sin embargo, este año, dada la difícil situación por la que atraviesa la economía colombiana, desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia exigirán al gobierno que se tenga en cuenta otros parámetros como la informalidad laboral, la incidencia de la pobreza y también la sostenibilidad física de la nación, los efectos en el sistema de pensiones, el desempleo juvenil y la capacidad adquisitiva. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo afirman que se mantendrán solo los parámetros estrictamente establecidos por la ley. Y le tengo un dato para alimentar esa información. La semana pasada el viceministro técnico de Hacienda, el señor Diego Guevara, afirmó en una declaración que ya había un consenso entre diversos actores en el salario mínimo que podría aumentar hasta un 15%, es decir, que el salario mínimo legal vigente quedaría en 1.150.000 pesos sin contar el auxilio de transporte, que también debe ser un pago legal. Pero aclaro, ¿Cuánto? 15%. 15%. Es una declaración extraoficial, o sea, hecha por el viceministro técnico de Hacienda, Por el pero gobierno. sí, exactamente, pero que todavía no está concretada. Se dijo que el aumento aproximado es del 15% y que quedaría en 1.150.000, repetimos, sin contar auxilio de transporte, que también debe ser pagado legalmente, pero aclaró que esto todavía está en estudios. Bueno. Ahí está. Esta es la información del Norte Hoy Noticias. Esto es El Norte Hoy Noticias 2022.